Todos y bienvenidos al taller de mercadeo digital para negocios de construcción. Este es el tercer taller que estamos llevando a cabo y me quiero presentar. Mi nombre es Ana Sánchez, yo soy consultora de negocios de mi casa Research Center y durante la próxima hora voy a facilitar este taller para enseñarles técnicas que van a ayudarlo a aumentar sus ventas. Todo empresario que quiere ser exitoso tiene que tener presencia en las redes sociales y saber cómo mercadearse. La competencia y los retos de esta pandemia nos obligan a ser sumamente ingeniosos, creativos y muy puntuales y estratégicos. En los últimos meses, mi casa ha estado trabajando muy de cerca con la comunidad y con los participantes de nuestros programas. Hemos escuchado sus necesidades para conectarlos con los recursos que necesitan para superar esta crisis social y económica que nos aqueja. Muchos dueños de negocios de construcción nos han pedido ayuda para aumentar sus ventas. Pues mira, estamos aquí para ese propósito. Mi casa Research Center lleva más de 40 años ayudando a nuestra comunidad para entender sus necesidades y conectarlos con las ayudas que verdaderamente necesitan para alcanzar esas metas, esos sueños. Hoy más que nunca estamos comprometidos a seguir ayudándolos. Al próximo. Ok, antes de empezar, unas pequeñas sugerencias. Vaya por favor a la parte inferior de la pantalla en el chat. Si quiere, escriba su nombre y la empresa que representa. Mantenga su micrófono en silencio. Esto no es para que no participe, esto es para evitar los ruidos de fondo que no queremos. Comparta sus ideas en el chat, pero a mí me encanta que la gente participe. Esto lo hacemos con poquitas personas a propósito para que pueda ser interactivo. No se preocupe por tomar notas. Todos los enlaces y toda la información que compartimos aquí se la vamos a enviar por correo electrónico. Y último, no menos importante, vamos a estar grabando este programa para fines educativos. Para los que no conocen mi casa, ¿quiénes somos? Pues somos una organización sin fines de lucro que, como le dije, fue fundada por mujeres hace más de 40 años. A través de nuestros programas, nosotros ayudamos a obtener las destrezas y el apoyo para desarrollar su negocio. ¿Cómo lo hacemos? Pues nosotros educamos, adiestramos y apoyamos a jóvenes a lograr ese sueño de tener su propio negocio. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos a través de dos vertientes. Tenemos dos programas. El programa de carreras, que lo ayuda a buscar un empleo a través de entrenamientos, talleres, lo ayuda a hacer su resumen y también ofrece servicios de navegación. Tenemos el programa de negocios en el que yo trabajo, donde ofrecemos talleres como hacemos asesoría individual de negocios 1 a 1, totalmente gratuita. Usted me puede llamar después de este programa y hacemos una cita para entender cuáles son sus necesidades y cómo podemos apoyarlo. Tenemos también un programa de patentes y ofrecemos también los servicios de navegación. Usted se estará preguntando qué es eso de servicios de navegación. Servicios de navegación es un departamento que tenemos para cualquier obstáculo que usted tenga, para continuar sus estudios, para venir a los programas, nosotros lo vamos a ayudar. Así es que con eso en mente, este es el teléfono que vamos a compartir con ustedes para las asesorías gratuitas o nos pueden escribir a este correo electrónico. Ok. ¿Por qué nosotros estamos aquí hoy? ¿Qué es lo que dio lugar a este taller? Pues de 10 de cada 8 consultas que yo hago, perdón, al revés, 8 de cada 10 consultas que yo hago, me piden apoyo para hacer mercadeo digital. Estas preguntas, ¿cuánto debo invertir en pautas? ¿En qué plataformas es más eficiente anunciarme? ¿Cómo manejo la base de datos de mis clientes de una manera más estratégica que pueda realizar más ventas?
cómo manejo comentarios negativos y qué es contenido de valor. Esas son algunas de las dudas que tienen nuestros participantes, pero estamos aquí hoy para enseñarles todo lo que usted necesita saber sobre mercadeo digital. Tenemos aquí a nuestro experto en mercadeo digital, Gabriel Alejandro Peña, que es un publicista colombiano muy amigo de mi casa Research Center, con mucha experiencia en mercadeo digital. Gabriel es amante de la fotografía y de la ilustración, es mentor de industrias creativas, se desempeña como oficial principal de mercadeo para la firma Volks Marketing. Volks Marketing es una empresa, es una agencia de publicidad que se especializa en los mercados hispanos. Y sin más presentaciones, los dejo con lo que vinimos. Gabriel, la presentación es tuya. Sí, hola, ¿qué tal, Ana, Daniela, Margarita, María? Muchas gracias por participar en este webinar, pero sobre todo muchas gracias a mi casa Resource Center por hacer posible este tipo de socialización de conocimientos para los pequeños emprendedores, ¿no? Para aquellas personas que están empezando con sus negocios y tienen muchas dudas y preguntas. Bueno, voy a compartirles la pantalla en este momento. Ustedes me dicen cuando la empiecen a visualizar. Ya la vemos. Listo. A ver, yo aquí perdí una pantalla, déjenme mirar. Listo, ya la tengo otra vez. Ok, entonces vamos a hablar de cómo hacer mercadeo en línea para su negocio. El contenido que tenemos el día de hoy es el siguiente. ¿Cuáles son los requerimientos básicos que cualquier empresa de construcción o servicios afines debe tener en cuenta para empezar a promocionar o dar a conocer su empresa en Internet? ¿Qué es el ecosistema digital? Nos han pedido mucho que hablemos sobre las verdades y las mentiras del SEO. ¿Qué recomendaciones podemos hacer y cómo ustedes, si tienen una página en Internet, pueden hacer su propio SEO? ¿Sí? Vamos a hablar, digamos, de Google My Business, que quizás es el primer acción que uno debe hacer al momento de empezar a manejar la reputación digital. Vamos a hablar de Google Ads, de más o menos cuánto podría llegar a ser un presupuesto mensual para tener ciertos leads en el transcurso de cuando uno está empezando. ¿Qué aplicaciones móviles son importantes tener y a través de ellas poder generar pues clientes, empezar a generar comunidad? Vamos a hablar sobre verdades y mentiras de HONA Advisory y AngelList. Bueno, entonces, sobre las preguntas que tú hacías al inicio, yo creo que poco a poco vamos a irlas contestando en el transcurso de la presentación, pero hay una que me llamó mucho la atención y me parece interesante, y es acerca de cómo contestar los comentarios negativos. En esta industria, que no es tan masiva, de pronto los servicios que se prestan mensualmente no, para una empresa pequeña no son más de 10 servicios, digamos que por la durabilidad del servicio como tal, es muy fácil que nosotros no tengamos comentarios negativos en nuestras redes sociales y en nuestras diferentes aplicaciones. Para contestar la pregunta de inmediato, el chiste está en hacer un excelente servicio siempre. Es decir, cuando tus clientes sienten que los están tratando de la mejor manera, se sienten a gusto con el trabajo, se sienten satisfechos con lo que están recibiendo, pues es más fácil que ellos dejen un comentario positivo. Es más fácil que ellos estén motivados a hablar de lo bien, de la experiencia que tuvieron, que tener un comentario negativo. De pronto los comentarios negativos ya es porque pasa o surge alguna eventualidad, pero regularmente en este tipo de servicios donde hay un contrato, muchas veces hay un contrato preestablecido, pues las empresas
de construcción tienden a hacer su mejor labor para no llegar a esos extremos. Bueno, los requerimientos básicos, y hablamos un poco de lo que es el ecosistema digital. El ecosistema digital son todas aquellas plataformas en Internet, o son todas aquellas aplicaciones móviles o herramientas en las cuales nosotros tenemos que utilizar para poder empezar a colocar la información de nuestra empresa, ¿sí? Hablo aquí, esta presentación va a ser compartida con todos ustedes. Cuando vean una flechita de color azul girando hacia la derecha, ahí van a poder encontrar muchísima información adicional, ¿sí? Que creo que va a ser bastante llamativa e interesantes para poder fundamentar y pues fundamentar toda esta presentación. Entonces, quizás lo más importante para el ecosistema digital, lo primero que se debe hacer es tener un website. Un website sencillo, básico, informativo, que tenga la descripción de los servicios que tenemos, que tenga algo muy importante y es un call to action. Nosotros le llamamos call to action a lo que queremos que la gente haga cuando entre a nuestro website. Regularmente ese call to action es un formulario de contacto. Tiene que ser fácilmente encontrable. Muchas veces en muchas páginas nuevas dejamos el formulario un poco escondido y la gente tiene que navegar por ciertos sitios para llegar a él. Es decir, principal recomendación, el call to action debe estar a la mano, ¿sí? Evitarle a la gente que dé tanto clic también es una buena recomendación. Son muy utilizadas en las empresas de servicios las páginas que se llaman one page, es decir, que hay una navegabilidad vertical, ¿sí? En donde se evita tanto el cliqueo, salirse de las páginas, entrar a otras páginas. ¿Por qué es recomendable? Pues básicamente porque nosotros no contamos con la velocidad de carga que tengan los clientes y muchas veces si no tienen buen internet, pues van a tener una mala experiencia al momento de abrir la página. Bueno, además del website, pues es súper importante empezar a manejar una reputación digital. Vamos a hablar de ello al respecto y cuáles son quizás las principales herramientas para empezar a trabajar esa reputación digital. Vamos evidentemente a hablar de redes sociales, cuáles son las principales redes sociales para las empresas de construcción. Vamos a hablar de SEO y de algunas aplicaciones. La importancia del email marketing, si de casualidad ustedes tienen una base de datos, cuentan con un número de emails interesantes, ¿cuál es la mejor manera de poder utilizar esa base de datos? Entonces empecemos con lo que llamamos reputación digital. Siempre en la historia del marketing y la publicidad, la mejor publicidad ha sido el voz a voz. Si yo, digamos, quiero obtener un servicio, muy seguramente voy a llegar a las personas más cercanas a mí, a mis familiares y a mis amigos, para pedir una opinión o para pedir un concepto referente a, oye, ¿dónde puedo ir a comprar una cicla? ¿Dónde puedo ir a comprar un par de zapatos? ¿Dónde puedo irme a cortar el pelo? ¿Qué lugar me recomiendas para X o Y cosa? En la reputación, nosotros confiamos fielmente de lo que nos dicen las personas más cercanas. La reputación es la extensión de eso de voz a voz, ¿sí? Es ese mismo comentario, ese mismo comentario multiplicado exponencialmente. ¿Y por qué decimos exponencialmente? Porque si ese comentario se realiza a través de Internet, a través de los diferentes directorios o de las redes sociales, pues lo puede llegar a ver muchas personas que son cercanas a nosotros y también muchas personas que son cercanas al grupo, digamos, a la red de contactos que tenga la persona que está emitiendo ese comentario positivo o negativo. De ahí la importancia de empezar a manejar una reputación digital. Esto se puede hacer pues al mismo tiempo en que se está generando la página web.
La reputación digital no es más que el prestigio que cualquier empresa tiene en el mundo digital. No se separa mucho de la reputación tradicional, como estamos hablando, están completamente conectadas, pero su variante digital ha tomado una gran importancia. Dado que cuando la gente desconoce una persona o marca, lo primero que suele hacer es buscar sobre ella en Internet. Entonces, esto es, digamos que acabo de tener mi primera relación con una marca, con una empresa de construcción. Vamos a mirar, suena muy bonito, tengo un brochure en mis manos, me gustan las fotografías que me acabaron de mostrar, pero vamos a mirar cómo se comporta en Internet. Si yo entro a Internet y es difícil encontrar la empresa, si yo entro a internet y no hay, digamos, en los directorios algo que respalde el trabajo que se ha realizado, pues muy seguramente voy a tomar otra decisión al momento de contratarlos. De aquí surge la necesidad de empezar a manejar una excelente reputación digital. Ana, tú me vas diciendo si lo que estamos diciendo es claro, si de pronto quieras que yo pare en algún momento, explicar algo así, por favor, Y bienvenida. lo mismo le digo a los participantes, por favor, en cualquier momento que quieran, no solamente tener una duda, sino que quieran aportar algo, enriquecer la conversación, por favor, háganlo, porque de verdad que lo que queremos aquí es que ustedes salgan con la más información posible. Es curioso, pero aún personas de la generación ya más avanzadas, lo primero que hacen es investigar en Google a ver qué clase de empresa tú eres. Eso es muy cierto. Continúa. Creo que tenemos una pregunta en el chat. Sí, Margarita dice, acabas de mencionar el brochure. ¿Qué tan importante es hacer un hard copy de marketing? Excelente pregunta. Bueno, cuando digamos que hay que establecer la prelación y la jerarquía de la comunicación, dependiendo de la estrategia de comunicación que cada empresa quiera manejar. Muchas veces es importante dejarle en las manos cuando es una empresa B2B, business to business, es importante que tengan información de uno, ¿sí? Dejar en las manos del cliente potencial nuestra información. Pero todo está cambiando. Ahorita con el tema del coronavirus, del COVID-19, estamos ante una tendencia de cero contacto social. Y el contacto social se desprende desde, digamos que yo te estoy dejando un brochure, entonces muy seguramente pues hay muchas empresas que lo van a tomar con cierta displicencia por el mismo motivo. Entonces, indudablemente la comunicación digital y la comunicación a través de Internet va a ser y sigue siendo una excelente herramienta para estos momentos. Sin embargo, pues el coronavirus no va a durar toda la vida y siempre, digamos, es importante respaldarnos pues, con flyers, con brochures, con un material, como lo dice, con un hard copy de marketing. La gran recomendación en este punto es que antes de iniciar un negocio, ojalá ustedes se preocupen muchísimo por la imagen corporativa, que traten de utilizar una imagen corporativa que refleje la razón de ser de la empresa, el ideal de la empresa, que si ustedes van a empezar a adjuntar servicios, en construcción sucede mucho, que hay una empresa que empieza a prestar el servicio de roofing, después saltan y empiezan también está creciendo, a prestar otro tipo de servicios, insulation, y saltan a hacer renovaciones, y saltas a hacer flooring, y resulta que el logo que utilizaron al inicio, pues solamente como que comunica el primer servicio y la gente no identifica los otros servicios desde su identidad visual. Es importante hacer un buen proceso de generación de marca, ¿sí? Porque después nos va a salir costoso hacer el rediseño de un logo que ya está posicionado por ciertos años, tener que cambiar el material, cambiar página web y todas las herramientas digitales es costoso. Y lo digo en este momento porque pues en construcción pasa mucho que tenemos un website muy lindo, muy interesante, con una imagen, pero cuando vamos y visitamos al cliente,
llegamos con un brochure completamente diferente, con colores diferentes que no concuerdan, con una imagen totalmente diferente. Entonces, siempre ustedes saben que el posicionamiento de una marca es la sumatoria de impactos. Cada vez que nuestro logo y nuestra marca tiene un impacto con el consumidor final, poco a poco se va posicionando esa marca. Entonces, para no generar un ambiente de rechazo, de incredibilidad, pues de incertidumbre, de desconfianza, es mejor siempre utilizar una misma marca. Sigamos, digamos, aquí hay una especie de camino que podemos, dime. Sí, tengo otra pregunta muy interesante que era lo que estábamos hablando antes de comenzar el taller sobre los talleres de creatividad que estábamos hablando. Escucha la pregunta. ¿Tiene alguna estrategia para escoger un nombre que quede en la cabeza de tus clientes, especialmente si son bilingües? Ajá. Wow, es una muy buena pregunta, interesante pregunta, pero más que una estrategia, esto es toda una área de la publicidad. Es, digamos que toda una actividad, se llama naming, y es supremamente importante porque muchas veces el nombre es quizás la única opción que tengan muchos clientes, el único contacto que tengan muchos clientes con la empresa, ¿sí? Entonces tiene que ser supremamente dispendiosa e importante al momento de decidir. El nombre pues tiene que transmitir, yo considero que es el primer transmisor de valor agregado que tiene la empresa. Nosotros en la agencia el trabajo de naming le damos muchísima importancia, generamos, hacemos todo un estudio semiótico y generamos, para escoger un nombre podemos estar generando entre 100 y 200 propuestas, ¿sí? Una cosa es que sea llamativo para los clientes finales, para el consumidor que está allá afuera esperando por nuestro servicio, y otra cosa es que ese nombre sea fácilmente aplicable, digamos que se pueda registrar en la Secretaría de Estado, que se pueda registrar en el USPS, ¿sí? Que sea fácil de encontrar un dominio corto, contundente, que sea rápidamente identificable. Entonces hay muchas variables que hay que tener en cuenta. No es una sola estrategia, sino es todo un proceso. Esa es quizás la respuesta que te puedo dar. Bueno, ¿cómo empezar a ganar reputación digital? Entonces, la primera quizás recomendación que tengo, pues es empezar a abrir las redes sociales. Pero antes de esto, de pronto está aquí yo pondría el paso 2 de primeras. Yo crearía de pronto una página web. La página web vamos a contener absolutamente todos los servicios que prestamos, la filosofía de la empresa, vamos a colocar, digamos que los valores agregados. La página web debe responder a una única pregunta. En un mundo de diferentes competidores, que quieren adquirir pues un servicio como tal, ¿por qué yo como consumidor final debería escoger su empresa? ¿Sí? ¿Qué hace diferente su empresa o su prestación de servicio para poderlo escoger? Yo creo que esa es quizás la principal pregunta que se debe hacer una persona antes de hacer cualquier pieza de comunicación. Y de acuerdo a esa respuesta vamos a empezar a generar valor, ¿sí? Muchas personas hablan de lo usual y digamos, entre otras maneras, trillado. La gente dice, no, calidad, es que yo ofrezco mejor calidad, yo ofrezco mejor servicio, yo ofrezco mejor precio, ¿sí? Digamos que esas tres que acabo de nombrar, todo el mundo las ofrece. Por favor, no las tengan en cuenta. Tenemos que ir un poquito más allá, pensar en un poco más sobre ese realmente valor agregado que le va a llegar al, al usuario final. Entonces, después de tener la página web, empezar a abrir las redes sociales, que haya uniformidad, ¿sí? Y que haya coherencia con lo que estamos hablando en la página web. Abrir Twitter es importante, Facebook, en tema de construcción, cuando estamos ofreciendo nuestro servicio a otras empresas de construcción, la red social por excelencia es LinkedIn. Abrir
no confundir lo que es un perfil personal con un perfil empresarial. Quizás de esto hemos hablado muchísimo en otros conversatorios, pero aquí me gusta siempre repetirlo porque lo vemos mucho. Una cosa es la manera como nosotros hablamos informalmente con nuestros amigos y familiares en las redes sociales, y otra cosa es como nuestra empresa debe comunicarse con el mundo allá afuera, ¿no? Con posibles clientes. Entonces, en la informalidad hay una gran diferencia. Los videos de YouTube ayudan mucho a solucionar problemas, a responder dudas. Aquí se nos coló un loguito que es el de Google Plus, que bueno, ya no existe esa red social. Para construcción, Instagram es una herramienta interesantísima, ¿sí? O sea, yo les suplico que se dediquen un tiempo importante a tomar fotografías de lo que ustedes hacen. Esa es una muy buena publicidad. Tomen fotografías desde el antes y después del proyecto, de cómo va funcionando. Inclusive tomen una fotografía de fast camera donde se vea, digamos, el proceso de, qué sé yo, de instalación de pisos, alguna cosa de esas. Eso ayuda mucho a visualizar a las personas que están allá afuera de cómo están trabajando ustedes. Después de tener página web y redes sociales, es importante empezar a asistir a eventos y a generar contenido. Vamos a hablar un poco de qué es el contenido de valor. Creo que hay una de las preguntas que tú me hacías, que cómo se genera contenido de valor. Y la respuesta inmediata que yo les puedo dar es poniéndose en el lugar de los consumidores o del cliente potencial. Es decir, si yo me pongo en el lugar de un dueño de casa, digamos que nuestro público objetivo son los dueños de casa que en algún momento quieren remodelar su baño, que quieren cambiar el techo, que quieren que se colocar instalar el fence. Ahorita es un trabajo bastante utilizado y necesitado en este momento. Si yo me pongo en los zapatos de ellos, muy seguramente van a surgir muchas preguntas. Entonces la respuesta de cómo hacer un buen contenido de valor está ahí, respondiendo esas preguntas. ¿Qué preguntas se podría hacer alguien que quiere instalar el techo? Digamos, ¿cómo contratar una empresa? ¿Cuál sería la mejor opción, la mejor alternativa al momento de contratar de una empresa que reemplace el techo de nuestra casa? ¿Cómo sé yo que es el momento adecuado para cambiar el techo de mi casa? ¿Cómo sé yo cuál es la vida útil de un techo? ¿Sí? Si nosotros como constructores empezamos a ofrecer conocimiento, a enseñarles a todas las personas que están allá afuera las cosas que nosotros sabemos, pues muy seguramente nos van a tener como primera opción al momento de contratar un servicio. Es decir, la idea o la invitación que yo les hago hoy en día es que se conviertan en líderes de opinión. Atrás quedó las empresas que se guardaban la información para ellos mismos, que de pronto tenían ciertos celos al momento de compartir los secretos. Hoy en día, si ustedes quieren ser eh, exitosos y efectivos en el marketing, es necesario decirles a todas las personas que ya están allá afuera que nosotros sabemos del tema, que somos expertos, que somos profesionales y que somos la mejor opción para hacer el cambio de techo o de piso o cualquiera que sea el servicios que nos quieran, con el que nos quieran contratar. Bueno, seguimos al siguiente punto, SEO. También es un tema bastante utilizado allá afuera y hay muchos mitos y hay muchas realidades que muchas veces no son, digamos, compatibles con la realidad. El SEO es la optimización de los motores de búsqueda. Un colega, amigo, publicista decía, americano, dice pues que el mejor lugar para esconder un cadáver es después de la segunda y tercera página de Google, porque la gente no llega hasta allá, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar un poco con un ejemplo, ¿qué es lo que es SEO? Digamos que
utilicemos un servicio, se me ocurre ahorita, Roofing. Yo poniéndome en el lugar de un cliente común y corriente, tengo la intención de cambiar el roofing de mi casa porque tengo una gotera y voy a colocar estas palabras clave en Google. Entonces, roofing near me. ¿Qué aparece acá? Aquí aparece Google Warranty. Es una opción relativamente nueva de Google. Para configurarla hay que tener la ficha de Google My Business. Vamos a hablar un poquito de ella más adelante. Las opciones de Roofing Near Me básicamente aplican para todos los servicios que son residenciales, ¿sí? Esta opción, si tú tienes el servicio comercial, si tú quieres hacerle el cambio de roofing a una empresa como tal, Google Warranty, que para la explicación más sencilla son a empresas que están garantizando el servicio, que Google garantiza el servicio de ellos por su buena reputación. Volvemos al tema de la importancia de tener una buena reputación. Entonces, aparecemos aquí de primeras, Google Warranty. Luego en la búsqueda aparecen avisos con una D negrita en bold en la parte izquierda. Estos avisos son empresas que están pagando por estar ahí, ¿sí? Hay que hacer una campaña de Google AdWords, pagar por unas palabras clave, por unas frases clave, hacer una estrategia de posicionamiento para poder estar en la primera página. Entonces, digamos que hasta el momento no hemos hablado de SEO. Pero aquí empezamos a hablar de SEO y hay una manera orgánica, sin necesidad de pagar, en la que uno puede aparecer de primeras en Google My Business a través de Google Search y Google Maps, y es con la página de Google Mi Negocio. Vamos a hacer un ejercicio para abrir una página de Google Mi Negocio. ¿Qué se necesita? Sencillo. A través de una cuenta de Gmail o una cuenta corporativa con G Suite podemos abrirla, y básicamente el éxito o el chiste de estas cuentas es que necesitamos motivar a la gente a que dejen una buena calificación sobre nuestro servicio, a que nos dejen un review, y también nosotros mismos tenemos que empezar a postear información dentro de esas cuentas. Ya digamos, de aquí para abajo, todo esto es SEO, optimización del motor de búsqueda. ¿Quiénes están de primeras? Encontramos aquí que HomeAdvisor está de primeras. HomeAdvisor, muy seguramente ustedes ya lo conocen, aquí lo tenemos. Es un directorio. Ellos en el transcurso del tiempo han invertido muchísimo en publicidad y en generación de contenido, los que les decía anteriormente. Por eso se dan el privilegio o el lujo de aparecer de primeras. Y evidentemente, ¿cómo funciona el negocio de ellos? Esto quizás lo voy a explicar más adelantico, pero de pronto para hacer un abrebocas. Ellos, como están apareciendo de primeras, las personas que quieren utilizar ese servicio digitan lo digitan acá como tal. Volvamos a digitar roofing, perdón, lo digité. Roofing service. Install and repair roof. Vamos a mirar aquí. Me está pidiendo el código postal 813. Vamos a empezar a llenar unas personas, un formulario común y corriente. Ellos van a empezar a obtener una información. Después de que ellos ya tienen el lead, yo como consumidor potencial me voy a convertir en un prospecto para ellos, en un lead. Y ese prospecto ellos lo van a compartir con las personas que están pagando en HomeAdvisor. ¿Cómo funciona? Si tú tienes una empresa de construcción, tú le pagas a HomeAdvisor algo así como 300 o 320 o 350 dólares por estar dentro del directorio de ellos, y por cada persona, por cada prospecto, por cada lead que necesite un servicio,
muy seguramente vamos a tener que pagar $25, de 25 a $60 más. La gran desventaja es que ese prospecto no solamente se va a compartir contigo, sino lo va a compartir con 4 o 5 competidores más. Los 5 competidores tienen que pagar los mismos $25 por ese prospecto. Entonces ya empezamos a competir codo a codo, hombro a hombro con otros competidores, y es importante que nosotros como compañía estructuremos una estrategia de ventas muy convincente y contundente para que no perdamos ese lead, ¿cierto? Muy seguramente vamos a tener que empezar a competir con precio, con servicio, pero lo más importante, con valor agregado. Entonces, de ahí lo que hablábamos al principio. Si ustedes crean su compañía y desde el inicio establecen cuáles son los valores agregados y el valor de marca que tienen, va a ser mucho más fácil convencer a un cliente al momento que se esté compitiendo con otros clientes aquí en HomeAdvice. Bueno, continuemos. Entonces, con el ejercicio de búsqueda. Entonces, todas las empresas que aparecen de aquí para abajo son directorios, pero también se cuela, no sé si está bien dicho, se cola, una que otra empresa de construcción como tal, como por ejemplo esta, Pineapple Roofing Associates. Vamos a mirar esta empresa aquí. ¿Por qué están ellos en la primera página? Porque seguramente ellos han hecho un excelente trabajo de posicionamiento SEO para aparecer ahí. Vemos que la página es grande, tiene digamos que una especie de Guards Installation. Vamos a mirar qué otras cosas. No conozco la empresa, primera vez que la veo. Aquí vemos lo de los reviews. Digamos que tienen un buen manejo de reviews en Google. Encontramos las áreas de servicio. Pero de por sí, la información que tiene la empresa es fácilmente leíble por el motor de búsqueda de Google. Algo importante que ustedes tienen que saber en este momento es que las páginas web no solamente deben ser escritas para los consumidores finales. Es decir, los nombres y los titulares que colocamos en nuestras páginas web no pueden ser tan largos. Y vamos a hablar de un ejemplo de ellos. Alguna vez tuve un cliente que le gustaba colocar nombres larguísimos. Le gustaba mucho la literatura, leía muchísima literatura latinoamericana y como que se llenó de muchos ejemplos de titulares larguísimos. Quizás sean convenientes para las personas comunes y corrientes, pero no es conveniente para un motor de búsqueda como Google, ¿sí? Google acepta un mínimo de palabras, digamos que hay estudios que indican, algunas evaluaciones de rendimiento de páginas que indican que hay un máximo de palabras que se debe colocar en un titular y eso ayuda mucho al SEO. Hoy tengo para ustedes algo interesante y son unos tips muy puntuales como cómo poder mejorar el SEO entre su propia página web. Entonces, pues básicamente el SEO es la optimización de todos los motores de búsqueda a través de diferentes estrategias, de técnicas, es la optimización no solamente de las páginas web, sino también de las fotografías, pero no solamente es para Google, sino también para los diferentes buscadores. Si usted optimiza su SEO, su página web para Google, muy seguramente esa misma optimización le va a funcionar en Bing y en Yahoo. La idea es que lean las páginas mucho más rápidos, que la información se condexe mucho más rápida y de una forma más fácil. Hay algo que se utiliza mucho y es un concepto interesante que es el PageRank. Google le da prioridad a todos aquellos sitios donde las páginas están siendo optimizadas, en las cuales se sube un contenido relevante, novedoso y actualizado por el usuario. Muchas empresas lo que regularmente hacen es contratan a un diseñador web, colocan unos textos bonitos, unas fotografías bonitas, las suben a internet y paren de contar. Digamos que Google a ese tipo de páginas no le da mayor importancia porque es una página estática, ¿sí? Y poco a poco se va quedando, digamos, en el ranking de las principales páginas y se va quedando allá en el abismo.
porque no tiene mayor relevancia para el usuario. Entonces, la principal recomendación es no abandonen su página web. Continuamente estén reformándola, hablando de servicios, abran un blog dentro de su página, estén generando contenido. El contenido de valor que hablábamos anteriormente, aquí podemos ponerlo en práctica. Aquí tenemos algunas Sí, tenemos recomendaciones. unas preguntas muy interesantes. ¿Cuál es la diferencia entre Home Advisor y Angie's List? Pues las diferencias, ellos son competencias, son directorios. Vamos, tenemos un slide para hablar de eso específicamente, pero sin embargo te contesto ya. Son empresas que se dedican básicamente a lo mismo. Ellos consiguen leads porque tienen un excelente SEO, un excelente posicionamiento en Google y como hablamos en Colombia, los ferean, ¿cierto? Es decir, los comparten con diferentes clientes y ellos allá empiezan a canibalizarse. Ese término que se utilizaba antes en el mercadeo antiguo, empiezan a canibalizarse por ese mismo, por ese único cliente. Eh, si yo recomiendo estar en los dos, recomiendo siempre y cuando ustedes tengan una excelente estrategia de ventas y de servicio al cliente, que tengan un speech muy bien fundamentado, practicado, que resuelvan posibles dudas o preguntas que haga un cliente de esos, de un cliente de los que salga a través de esos directorios. Si ustedes, digamos, tienen todas las armas y las herramientas para estar en HomeAdvisor, pues, y les conviene, digamos que el retorno de la inversión es adecuado dentro del plan de negocio que tengan, digamos, si un lead que puede llegar a costar $60, ese lead que conseguimos a través de HomeAdvisor nos va a representar, qué sé yo, un contrato de $3,000, $4,000. Y si nosotros estamos bien acomodados, pues seguramente nos va a funcionar. Si somos una empresa pequeña que quizás de pronto en la atención al cliente no tenemos mayor experiencia, pues las otras empresas nos van a dar por la cabeza y se van a quedar con el lead y nosotros vamos a perder dinero. Entonces toca tener muy en cuenta esa eh, digamos, entre comillas, desventaja que tienen estos directorios. Hay otra pregunta que dice, ¿cuál es la mejor manera de crear contenido cuando eres solopreneur y tienes que hacer todo a la misma vez? Es complicado, es bastante complicado. Hay empresas de pronto que ayudan a generar contenido, un contenido un poco automático, curado, y que son relativamente sencillas y económicas. Lo malo es que ese contenido también lo van a generar otras empresas. Ese contenido no es exclusivo para una compañía, sino lo venden a diferentes empresas que tienen la misma necesidad. Pero lo más recomendable es que pues de pronto pues adquieran los servicios de una empresa local de marketing o ustedes mismos designen a un empleado o una de las personas que están con ustedes para que hagan ese trabajo, ¿sí? Que conozcan la marca, que conozcan el servicio, que conozcan las necesidades que hay allá afuera y que ellos se tomen un tiempo para hacer un video. Ustedes pueden generar contenido con un video de YouTube, ¿sí? Entonces, simplemente es como organizarse muy bien. Cuando somos pequeños y de pronto no tenemos el presupuesto para invertir en generación de contenido, la única es organizarnos y sacarles el tiempo. A Eso mí es. me funcionaba mucho utilizar un calendario de pautas y ya yo sabía cuándo tenía que poner qué, dónde. Sí, claro, eso es vital. Yo creo que, bueno, es que todas las empresas cuando están empezando tienen que hacer su propia contabilidad, hacer su propia administración, eso, un sinnúmero de tareas que de pronto a lo que menos se le dedique es a la generación de contenido. Pero lamentablemente el contenido es el que pues nos ayuda
a ganar clientes. Y hay una realidad en esto, y es importante que ustedes la sepan. La gente que empieza a hacer Search Engine Optimization no va a obtener resultados de la noche a la mañana, ¿sí? Se dice que hay que esperar un periodo mínimo de 6 meses para que Google empiece a indexar su página. Entonces, digamos que esto es una labor desgastante y difícilmente reconocible los primeros meses, ¿sí? Las personas pues desisten y abandonan la tarea al primer mes, pero pues esa es la realidad. Si a ustedes les ofrecen SEO con resultados buenos el primero y segundo mes, salgan corriendo porque no es verdad. Esto es de lo que hablamos de los mitos que hay en SEO. Puede que sí, digamos, una empresa en la India o en China o en Indonesia te ofrezca hacer SEO y puede que el segundo mes obtengas eh, buenos resultados. Pero hay algo que se llama el Black SEO. El Black SEO es una práctica en donde se compran backlinks, que son links de empresas dudosas, y al principio va a tener cierta actividad la página. Google la va a voltear a mirar y va a decir, ok, esta página tiene eh, buen acompañamiento de otras páginas, tiene un contenido de valor, vamos a darle cierto rango, cierto estatus, pero cuando ya Google se da cuenta que la información pues no proviene de páginas sino, adecuadas, sino que es una información comprada, pues va a ser contraproducente porque van a penalizar la página y lo que logramos hacer en 3 meses, pues lo vamos a perder en los próximos 3 meses. Y una página en Google penalizada es muy difícil sacar a flote, ¿sí? A veces es más fácil comprar otro dominio y empezar de ceros. Entonces, tengan en cuenta eso. Bueno, entonces, para los websites, recomendaciones en SEO, que aunque no lo crean, los robots de Google pues, son muy inteligentes, pero también tienen mucho en cuenta cómo es la experiencia del usuario. Si ellos ven que la página web está mal diagramada, la tipografía es muy pequeña, la página web solamente funciona para un computador y no funciona bien para los teléfonos móviles, le va a dar una mala calificación en SEO y la va a abandonar poco a poco. Entonces hay que tenerlo en cuenta desde el inicio. Las páginas tienen que ser multi-responsive, que significa que el diseño se debe acoplar a cualquier periférico, es decir, a un computador, a una tablet o a un teléfono inteligente. También en SEO es importante hacer el análisis. Si hacemos publicidad a través de Facebook, es importante utilizar, instalar el pixel de Facebook en nuestra página. Es importante manejar lo que llamamos nosotros, por ejemplo, la analítica de Google para saber cuánto tiempo duran en nuestra página, cuál es el contenido más visto, si tenemos blog, cuáles son las noticias más atractivas para el público, mirar la frecuencia que visita nuestra página, cuántos formularios se llenan. Este tipo de actividades, de analizar la manera como la gente tiene experiencias con nuestra página es importante para tomar decisiones. El contenido que nosotros hagamos, generemos, debe generar interacción. Esa es la principal ventaja que tiene el marketing digital. A diferencia de un brochure, a diferencia del marketing tradicional, con el marketing digital, nosotros podemos establecer una relación con los clientes allá afuera. Una, una, una conversación en tiempo real. Entonces tenemos que generar ese contenido a través de nuestra cuenta de YouTube, a través de preguntas y respuestas, de encuestas, hay muchas alternativas que podemos utilizar para tener esa interrelación. Gabriel, sobre el contenido, ¿vale la pena publicar el mismo contenido con nuevas referencias o actualizarlo o siempre tiene que ser nuevo u original? Es una pregunta que nos hacen. Bueno, esto no es nuevo. Digamos que yo siempre coloco el ejemplo de los bebés. Es decir,
tener un bebé y cambiar pañales y darle cierto tipo de leche, resolver las preguntas que regularmente tiene una madre y una familia por primera vez. Esas preguntas van trascendiendo, pero siempre van a ser las mismas a lo largo digamos, de la historia, ¿no? De los años, ¿cierto? ¿Qué hacen las revistas especializadas? Hay una que se llama Parents. Ellos utilizan prácticamente el mismo contenido, un contenido que puede llevar 10 años. Simplemente lo que hacen es actualizarlo en cuanto a visualizaciones, ¿sí? Eso, digamos, hacen las revistas para bebés. Pero, sin embargo, en el tema de SEO, digamos que es importante hablar, como estamos viviendo pues, las estaciones y los servicios y las necesidades cambian de acuerdo a las estaciones. Es diferente la necesidad que tiene, por decir algo, una familia con un plomero, ¿sí? En invierno, o la necesidad que tiene una familia en verano para adquirir los servicios de un plomero. Entonces, se puede, digamos, trabajar con el tema estacionario, pero ustedes van a ver que si empiezan a generar marketing de contenido, entre más tiempo esté al aire esa información, más importancia y más relevancia va a tener, ¿sí? Hablando un poco de inbound marketing, que el inbound marketing es todo lo contrario al marketing tradicional. Antes los clientes eran la publicidad, era como una especie de cáncer que iba detrás de los usuarios y los perseguía por todo lado. Y uno se hastiaba de esa publicidad y hacía que uno cambiara de canal o dejara de ver la pauta en las revistas. Ahora lo que hace el inbound marketing es enamorar. En vez de que las marcas estén detrás de los usuarios, son los usuarios los que están detrás de las marcas. ¿Y cómo se logra eso? A través de contenido de valor. Si yo escribo un artículo interesante sobre el roofing, por decir algo, ese artículo, así tenga 3, 4, 5 años, si hay muchas personas que lo están leyendo, entre más personas lo estén compartiendo y leyendo, pues más relevancia va a tener en Google y cada vez más va a aparecer en las redes sociales. Entonces, de pronto hacerle cambios a ese mismo artículo sin necesidad, cambios de forma y no tanto de sustancia, ¿sí? Esa es, digamos, mi recomendación. Sigamos, ¿qué otro tipo de tip podemos utilizar en el tema de SEO? Los backlinks. Los backlinks son básicamente links escondidos, es decir, yo me estoy convirtiendo en un líder de opinión, y si yo, digamos, comparto mi información con otras empresas, eh, directorios o con generadores de contenido o otros líderes de opinión, y podemos llegar a hacer un acuerdo. Oiga, mira, yo tengo este tipo de información, usted tiene información interesante para mí, ¿por qué no me cita dentro de sus blogs? Yo lo cito a usted. Y si generamos backlinks y digamos que generamos una ayuda entre diferentes páginas, pues Google va a tener en cuenta esto y nos va a generar un mejor page rank. Las keywords. Estacionariamente o cada ciertos meses hay que estar haciendo investigaciones de cuáles son las frases y las palabras que más se utilizan para buscar un servicio, ¿sí? Estas palabras y estas frases cambian de acuerdo a la estación y cambian de acuerdo a la región. No siempre son las mismas. Por decir algo, en el tema de limpieza, que lo veíamos hace 8 días, los términos para la búsqueda de este servicio cambiaron con el tema del coronavirus. Ahora se habla más de desinfección, ¿cierto? Entonces, también hay que ser muy vigentes con la realidad y pues otorgarle al cliente final la tranquilidad que este momento se necesita para eso. Aquí tenemos un link interesante que se llama Google Lens, que son de buenas prácticas habla sobre buenas prácticas de SEO. Si ustedes están interesados en abrir una página web, hablen con su webmaster, con su diseñador o con la empresa que les va a hacer la página. Digan, miren, leí este blog y habla de ciertas, aquí están analizando más de 65.388 páginas en Google que tienen una excelente
puntuación y están mirando cuáles son las constantes que es importante para los motores de búsqueda para que ellos estén ahí arriba. Entonces, se las dejo, la pueden compartir, la pueden verificar en cualquier momento. Generar contenido y compartirlo en nuestras redes sociales. Entonces, de pronto hicimos un video, el video lo subimos a YouTube, perdón, lo anclamos a nuestra página web y lo que tenemos que compartir en las otras redes sociales como Instagram, YouTube, como Facebook y qué sé yo, Pinterest, no es el link de YouTube, sino el link de nuestra web, ¿sí? Esas son como acciones que ayudan mucho a mejorar el ranking. Estar midiendo continuamente el ranking de nuestra página en diferentes, borrar la memoria caché y la memoria RAM de nuestro equipo y estar continuamente revisando cómo vamos creciendo. Y algo muy importante que muchas personas no tienen en cuenta es el tiempo de carga de la página. Si yo tengo una excelente conexión en internet, ¿cuánto tiempo se está demorando mi página en cargar? Si yo estoy por fuera y nada más tengo un puntico de señal, ¿cuánto tiempo se demora mi página en cargar? ¿Por qué se demora tanto? A veces las personas creen que con subir fotos con una calidad increíble pues va a ser más atractivo para los usuarios y resulta que no. Todo lo contrario, las fotos pesadas y los videos pesados van a ser pesados, va a ser pesada la página y va a ser una experiencia, va a generar una experiencia de usuario desagradable. Otras recomendaciones. Hay algo que se llama el SEO on page que me gustaría que ustedes tuvieran en cuenta. Es un término interesante. Y el SEO off page. El SEO on page son todas las acciones que nosotros podemos hacer dentro de nuestra página para que Google la indexe más fácilmente. Mientras que el SEO off page es todas las acciones que hacemos por fuera en Internet, ¿sí? Ya hemos hablado de unos. Entonces, algunos tips muy rápidos, yo sé que el tiempo se nos está acortando, pero tips interesantes que les va a ayudar en este campo. Por ejemplo, las keywords y las palabras. Hay un mosquito por acá que me está molestando. Bueno, según estudios de SEO, Google recomienda que más o menos se hagan blogs de 2000 palabras. Un blog de 2000 palabras es un contenido interesante en donde el robot de Google se entretiene leyendo ese tipo de información. Algo interesante, en el título, el título, digamos, de ese blog, de esa noticia, debe contener, o si bien sea en la primera o en la segunda palabra, el keyword. Entonces, antes de generar contenido, tenemos que hacer un estudio de cuáles son las palabras más utilizadas. Hacemos un listado de esas palabras y sobre esas palabras vamos a generar los titulares. Entonces, es un tip bien interesante. En el título se debe contener el keyword que nos recomienda Google. Hay una página que se llama Google Trends y ahí podemos buscar cuáles son esas palabras más utilizadas. Como la gente, digamos, está leyendo nuestro contenido, para hacerlo más fácil, para hacerlo más agradable, Google aconseja que por cada 100 palabras, entre 100 y 200 palabras, debe haber una imagen, ¿sí? Tiene que ser un poco más visual. Es harto, yo sé que ustedes han tenido malas experiencias en Internet cuando obtienen, digamos, textos larguísimos y digamos que no tienen un descanso visual. Entonces podemos hacer una diagramación con infografías, con imágenes de relleno, imágenes descriptivas para hacer la experiencia del usuario cada vez más agradable. El título para Google tiene que tener un máximo de 55 caracteres. Aquí lo que les decía al principio, los títulos largos a veces no son funcionales para Google porque Google los corta. Y muchas veces, si en los 55 caracteres no enunciamos o motivamos a la gente a seguir leyendo, pues vamos a perder la generación del contenido. La metadescripción.
¿Qué es la metadescripción? Muy seguramente cuando ustedes han hecho búsquedas en Internet, se han dado cuenta que la metadescripción es esa frasecita que aparece abajo del titular, ¿sí? Que básicamente está describiendo lo que la gente va a encontrar en la página web. Si nosotros nos dedicamos a esa metadescripción que posiblemente puede ser un subtitular dentro de nuestro blog, a escribir muy bien, a pensarlo muy bien, pues Google lo va a anexar de una buena manera y las personas van a entender de qué se trata la página y, y va a tomar la decisión o se va a sentir motivado o continuar. Uno de los grandes errores en la redacción para páginas web es que las personas o los redactores o los dueños de empresa en ese espacio no alcanzan a hablar sobre la idea principal del artículo. Entonces, si la gente no encuentra una idea principal, una frase que abra, digamos, del appetizer, pues del artículo, pues no lo va a tener en cuenta. Incluir términos de lugar también es muy bueno. Si nosotros somos una empresa local que está en Denver, área metropolitana, pues es importante hablar de Denver, de Colorado, estas palabras. Lo que hacen es que Google no le muestra este contenido en Atlanta o en Florida o en otros lados, ¿sí? Incluir términos de lugar es interesante para generar el SEO. Generar enlaces externos, qué sé yo, ir a páginas web de la Secretaría de Estado, perdón, a entidades que regulan las buenas prácticas en construcción y citarlas y colocar el nombre de ellos y colocar el link de ellos, también nos ayudan mucho a tener un buen SEO. Colocar videos de ayuda en YouTube. También el YouTube tiene un posicionamiento interesantísimo en Google. La gran recomendación que yo les hago es que no se conformen solamente con subir del video y paren de contar. Hay unos espacios que hay que llenar, hay una descripción que se debe hacer. Si ustedes no llenan esa descripción, es como si no hubieran puesto el video en YouTube, ¿sí? Entonces, hagan el ejercicio bien, coloquen un buen titular, un buen subtitular, una buena metadescripción y pues evidentemente una buena descripción de lo que la gente va a encontrar en el video. Eso va a ayudar mucho a posicionar su video y por ende también ayudar su página, a posicionar su página web. Un error frecuente, las imágenes. Resulta que nosotros tomamos unas fotos interesantes del equipo, de la gente con sus artículos promocionales, con su ropa de trabajo, exhibiendo el logo de nuestra compañía, trabajando, la puesta en escena. Bajamos las fotos de nuestro celular al computador o a nuestra memoria y las subimos tal cual. No hacemos la optimización de las imágenes, van a subir pesadas y tampoco les cambiamos el nombre. Entonces, lo que va a leer Google es una imagen que se llama IMG 4550.jpg. Eso no va a servir de nada para el posicionamiento web. Lo que hay que hacer, digamos que la acción principal, la acción correcta, es renombrar esa imagen con la descripción de lo que la gente va a encontrar en la fotografía. Google no lee ni describe la imagen como tal, ¿sí? Google no aprecia la imagen como tal. Lo que Google hace es leer la descripción de la imagen. Y algo interesante es que cuando subamos esa información a Internet, es importante leer siempre, digamos, cuando estamos utilizando WordPress, hay una partecita donde encontramos el texto alternativo. El texto alternativo, pues, es básicamente una descripción adicional que Google va a tener en cuenta para ubicar mejor la foto o para ubicar mejor la página web. Hasta el momento, ¿qué preguntas de pronto? Sí, tenemos muchas preguntas interesantes. ¿Cómo hago saber a mis clientes sobre el nuevo contenido? Que me imagino que eso es atraer tráfico para la página. Y también tengo que tener un newsletter. La pregunta continúa.
¿Qué sugerencias tienes para hacer contenido bilingüe? Me parece que Google tiene unas traducciones estándar que a veces no transmiten el mensaje de la misma manera. Tiene toda la razón. Para la primera pregunta, lo mejor es pues invitarlo desde las redes sociales, desde el primer contacto que tenga con mis clientes, a que lo sigan. Por favor, sígueme en Google My Business, sígueme en Facebook, sígueme en Twitter, en Instagram, en YouTube. Digamos que eso, con eso ya se soluciona el inconveniente, ¿sí? Si es un cliente frecuente, ellos van a estar atentos de la información que tú estás poniendo ahí. Si son nuevos clientes, pues de pronto ayuda a compartir el newsletter. Sí, es el newsletter, lo llamamos como, yo convertiría ese newsletter en blog para que la gente pudiera encontrar noticias a través de nuestra página web. Eh, hacer el email, hay estudios que digamos que nos muestran que últimamente la gente tiene como cierto rechazo al email blast. Y yo sé que muchos de ustedes tienen esa experiencia. Es decir, si ese email blast no queda en el spam y llega a la bandeja principal de nuestro email, de una vez lo seleccionamos y lo mandamos para el spam. Entonces, esa es una práctica muy utilizada, inclusive antes del nacimiento de las redes sociales, pero que no puede ser saturada, demasiado manoseada, pues al momento de utilizarla. Hay que manejarla con cierta, digamos, mesura. Y la gran recomendación es transformemos ese newsletter en un blog, ¿sí? Y comportamos, si queremos hacer email marketing o marketing, compartámoslo a través compartamos nuestro artículo a través de esa plataforma. ¿Qué otra pregunta tenemos? Sobre las traducciones de Google. No son recomendables, es decir, Google, por más adelantado que esté el algoritmo de Google Translator para hacer la traducción, no es recomendable. Y segundo, las necesidades que tiene la población allá hispana son totalmente diferentes a las necesidades que tiene la población anglosajona, ¿sí? Digamos que a veces, pues para nadie es un secreto que los hispanos nos fijamos mucho en el precio, a veces los materiales no son tan importantes, mientras que hay detalles para la población americana que son digamos, innegociables, ¿sí? Si usted comienza este día, tiene que terminar este día. Es importante la utilización de la aseguranza, es importante que me cumplan con los materiales que yo estoy pidiendo. O sea, las necesidades son completamente diferentes. Entonces, no podemos hablarle de la misma manera. Todos somos hispanos, muy seguramente todos los que estamos acá en este conversatorio, perdón, hemos llegado a la conclusión que hay artículos para los americanos que no son tan interesantes para nosotros. Entonces, aprender a diferenciar los gustos, las preferencias, los estados de ánimo y los hábitos de consumo de las dos poblaciones nos hace y nos motiva a generar contenido en español y en inglés. Esa era la última pregunta que tú me hacías, ¿cierto? Sí. Ok, listo. Entonces, ya habíamos adelantado un poco de cuál es la jerarquía de la información en Google. Hemos hablado de Google Mi Negocio, de la importancia de YouTube, de la importancia de las palabras clave. Hay, hay un término que de pronto no lo hemos tocado y es el Display Network y Google Ads. Cuando nosotros estamos haciendo búsqueda en Google, hagamos por ejemplo aquí, haciendo una búsqueda en Google, aquí por ejemplo, ya no nos está apareciendo Google Warranty, nos está apareciendo ya directamente lo que es Google Ads, ¿cierto? Y digamos que aquí hay tenemos un ejemplo de un cliente actual de nosotros en donde estamos manejando la campaña
campañas, diferentes campañas, y, y estamos manejando los diferentes presupuestos. Entonces, Google Ads, ¿cómo funciona? Les explico un poquito rápido cuál es la mecánica de Google Ads. Google Ads es una subasta, como una subasta de carros, pero en vez de carros va a ser una subasta de palabras. Las palabras clave de las que he mencionado anteriormente van a estar subastadas en este momento. Entonces hay una puja. Entonces, digamos que actualmente estas palabras clave están acá. ¿Sí? Estas son las palabras que más se están utilizando para cierto tipo de negocios. Y estas son las búsquedas que más se están utilizando para cierto. Entonces, por ejemplo, Plumbing Supplies Denver, Closing. Este tipo de palabras no es que yo como publicista me las haya inventado, si no es la manera como las personas allá afuera están buscando nuestro servicio. ¿Sí? Esas frasecitas van a tener un costo, puede ser $2 o 50 centavos. El costo varía de acuerdo al servicio, el costo varía de acuerdo al clic. Entonces aquí involucramos un concepto interesante que es el costo por clic. Una cosa que es el costo por clic, por cada persona, cada vez que una persona le da clic a ese aviso y entra en la página web, Google nos va a cobrar algo. ¿Sí? Si por el contrario esa persona se demora en nuestra página web y realiza una llamada, ahí estamos hablando del costo por lead. Hay estudios que indican que cuando una persona está interesada en un servicio y llama directamente a la empresa, hay un 75% de probabilidades de que ese servicio se haga. El otro 25% está en la manera como nosotros atendamos y satisfagamos las preguntas que haga el cliente. ¿Sí? Entonces, tener siempre un excelente servicio al cliente telefónico y presencial es ideal. Entonces, esa es la manera como maneja Google. Para empresas de construcción, el presupuesto puede ser más o menos de $1,500, $2,000 mensuales. El costo por lead es de $60 a $80. Más o menos está como en ese precio, dependiendo del presupuesto. Hay muchos avisos de Google que lo invitan o lo motivan a ustedes a hacer la publicidad directamente. Yo estoy mirando acá porque tengo la cámara acá, tengo la pantalla acá, pero la cámara está acá. Entonces, es un poco confuso. Entonces, ese tipo de avisos, digamos, a veces la gente empieza a tratar de configurar ellos mismos los avisos y me he encontrado con casos en que los clientes están desperdiciando su presupuesto. Yo les recomiendo, si ustedes quieren ser autosuficientes y completamente independientes en el manejo de su publicidad a través de Google Ads, primero hagan el curso de Google Ads, que es totalmente gratuito. En la presentación que estoy compartiendo con ustedes está el curso. El curso ustedes se pueden demorar 3, 4, 5 meses, pero eso les va a ayudar a evitar muchos dolores de cabeza. Porque si ustedes empiezan a practicar y digamos, si ustedes no tienen, digamos, los skills suficientes o los conocimientos suficientes, no es fácil manejar este tipo de herramientas, pues van a perder dinero, ¿sí? Porque tal vez las palabras no van a salir en el momento que es, o van a estar pugnando una palabra muy costosa, pudiendo conseguir muchos resultados con otras palabras. Interesante, por ejemplo, algo que les decía anteriormente. Según esta estadística, el 57.1% de las búsquedas se hace a través de teléfonos móviles, que es este azulito de acá, para esta categoría de negocio. El amarillo ocre son los computadores, se hace un 36.6%, y las tablets, que es este naranja rojizo, más o menos es un poco más pequeño. ¿Sí? Entonces, es interesante saber leer todos estos tipos de datos y de acuerdo a eso tomar decisiones. El curso de Google Ads le ayuda a ustedes a interpretar esta data
o es el oro negro que llaman, o sea, en el manejo de la información están las buenas decisiones que toma una empresa. Lo otro, que cuando uno pauta en Google Ads, uno puede tener dos tipos de resultados. El resultado que aparece en la parte de acá, que es el... Y si ustedes de pronto entran a una página, a ver, hagamos el ejercicio con Denver Post. Si ustedes de pronto entran a una página de un ente, digamos, por ejemplo, de noticias, hay veces que aparecen avisos en esta parte de acá, ¿sí? Muy seguramente esto es lo que se llama el Google Display. Google tiene convenio con cientos de millones de páginas web alrededor del mundo, en donde de acuerdo a los intereses que nosotros tengamos como consumidor, es posiblemente que nos aparezca publicidad de anunciantes dentro de esa página web. Eso es lo que se llama el Display Network. Aquí vamos a ver un ejemplo. Bueno, aquí es un video donde nos habla un poquito del display de network. Un ejemplo claro de display de network es lo que aparece en la parte aquí de la derecha. Dice email marketing, por ejemplo, está apareciendo publicidad de email marketing. ¿Qué más podemos hablar de Google Warranty que lo hemos hablado? Google Warranty, como les decía anteriormente, básicamente funciona para las empresas residenciales que buscan clientes en el tema residencial. Hay varios servicios, como lo vimos anteriormente, como el Fluring, que todavía no está indexado dentro de Google Warranty. Es mucho más fácil de manejar, no es tan complicado como la plataforma que estamos viendo aquí actualmente. Ustedes lo pueden configurar, Google les va a pedir a ustedes la conformación de la empresa, el EIN que genera el IRS, les va a pedir una copia de la aseguranza, pero lo más importante de Google Warranty es que ustedes tengan una excelente reputación, ¿sí? Si ustedes nada más tienen un aviso, digamos, de Google Warranty, un review, y si el que está en el, como en el ejemplo que estamos viendo en pantalla, este de acá tiene 4.9 de calificación, este de aquí tiene más o menos 4.8, pero este nada más tiene una calificación, mientras que este tiene 16. Entonces la diferencia es enorme. Cuando alguien va a tomar la decisión de adquirir un servicio a través de Google, pues se va por el que mejor recomendaciones tenga y el que más calificado esté. Bueno, sigamos aquí, digamos, nos vamos a saltar una parte, vamos a hablar un poco de Nextdoor. Yo sé que muchos de ustedes tienen la aplicación. Nextdoor es una aplicación que tiene ya más o menos unos 8, 9 o 10 años. Es una aplicación interesante que ustedes pueden bajar a su propio smartphone y yo les sugiero que se inscriban como usuarios, pero también se inscriban como dueños de negocio, ¿sí? La gran ventaja de esta aplicación es que es bastante georreferencial, es decir, que si yo actualmente vivo en Aurora, más o menos por la Tower y la Hamden, puedo conseguir clientes que hagan uso de mis servicios aquí cerca, de una manera gratuita, generando posts constantemente o pagos. Entonces aquí, por ejemplo, les dejo el link para que lean la información. Creo que tenías algún tipo de pregunta sobre Nextdoor. Sí, espérate, déjame buscarla aquí un segundito. Dice, ¿qué consejos puedes darnos para utilizar Nextdoor? Bueno, para la utilización de Nextdoor, el principal consejo es que pues tengan ya evidentemente una reputación digital establecida, definida, que ya tengan su cuenta de Google My Business, que ya tengan, digamos, de pronto una cuenta en Yelp, que tengan varios comentarios, tengan su cuenta en Facebook corporativo, y ahí sí la abran, ¿cierto? Porque, digamos, lo que hace una persona, esta aplicación indexa toda la información de los diferentes directorios,
y pues debe haber una concordancia en lo que se está ofreciendo y también en el tipo de reviews que la gente está calificando. Es bastante amigable, sencilla de utilizar. Tal vez es muy poco de pronto lo que les puedo decir algo. La invitación queda en que primero armen su perfil, su cuenta personal y después creen su cuenta corporativa. En la misma Es línea muy, de, muy interesante. y en la misma línea de preguntas dice, los leads de Home Advisor son compartidos con varios proveedores. ¿Cuál es la técnica para quedarse con el lead? La técnica para quedarse con el lead principalmente es la atención al cliente. Es un poquito complicado, es una lotería, porque muchos clientes que utilizan estas herramientas, perdón, para conseguir sus servicios, muchas veces van es por precio, van a querer un mejor precio. Es decir, entonces si ustedes tienen una buena estrategia de ventas, digamos, tienen una buena estrategia de precios, pues valdría la pena de pronto competir. Hay muchas empresas que no les gusta que comparen sus precios con las demás porque pues los valores agregados que tienen son superiores, entonces muchas veces digamos que no es recomendable, digamos Y hacerlo. nos hablan de otra plataforma. ¿Qué piensas de Alignable? No, esa plataforma vamos a buscarla, no, nunca la he utilizado, no es tan común, seguramente, pues la verdad no la conozco, pero pues vamos a hacer la búsqueda. A ver, pues miremos qué aparece en Google a través de esta, de esta, de esta plataforma. Hay muchísimas, es decir, cuando ustedes tienen, miremos aquí el perfil en LinkedIn. Cuando ustedes tienen su cuenta, su website, indexan su plataforma en Google My Business y en Yelp, lo que hacen la mayoría de los directorios como estos es tener un robot que lee toda esa información. Ya la recomendación que les hago es que pidan esa cuenta y ustedes mismos cambien, digamos, a veces indexa mal un teléfono o la dirección o indexa mal los servicios, reclamen esas cuentas y ustedes mismos van manejándola. La mayoría de este tipo de empresas ofrecen el servicio gratuito y ya de acuerdo a cierta experiencia, pues hay que pagar. Esta como tal, pues no la había utilizado, pues parece, a ver, dice que es utilizado en Estados Unidos por más o menos 4 millones de miembros. Bueno, pues es relativamente bajito en comparación a la población, ¿no? Entonces, vamos a investigar un poco de esto, a ver si vale la pena utilizarla. Bueno, continuemos. Aquí vemos un ejemplo de cómo, digamos, Home Depot hace publicidad dentro de la misma herramienta de Nextdoor. Otro tipo de directorios que inclusive de pronto son muy importantes. Ya habíamos hablado de Home Advisor, Manta, les dejo los links, AngelList, Thumbtack. Eh, hay una que es muy interesante que es Yelp. ¿Por qué es importante Yelp? Porque como ustedes saben, Google y Apple en ciertos productos son competencia. Entonces, cuando tú le preguntas a Siri, eh, cuando tienes un smartphone marca Apple o una tablet y le preguntas a Siri, Siri no va a buscar dentro de la base de datos de Google, sino ellos van a buscar, le van a dar relación a los negocios que se encuentran en Yelp, ¿sí? Entonces por eso es importante también estar en Yelp. Lo único malo es que están cambiando mucho las políticas para indexar su empresa dentro de Yelp. Y actualmente, si tu empresa no tiene una dirección comercial, no te va a dejar anexarla. Que este es un gran inconveniente para la mayoría de empresas de construcción, que digamos que tienen su oficina dentro de la misma casa, ¿sí?
sea, yo presto el servicio qué sé yo, de insulation, pero yo trabajo desde mi casa, ¿no? Entonces, si yo coloco esa dirección en Yelp, muy seguramente no me va a permitir anexar la dirección por el mismo sistema. Apple Maps va a leer la información de Yelp. Yellow Pages es interesante porque si de pronto pagamos la primera búsqueda de Yellow Pages, que vale más o menos 450, Yellow Pages se encarga de anexarnos a un inmenso número de directorios de acuerdo a la información que nosotros registremos en el formulario de ellos. Por eso es interesante de pronto Yellow Pages. Pero si ustedes abren la ficha de Google My Business y de Yelp y tienen su página web, estén tranquilos que por añadidura, por inercia, las demás van a buscarlos y la van a encontrar y van a anexar su negocio. Esa es, digamos, la recomendación. Bueno, aquí Angel List es también comparte mucho los leads. No tiene mayor diferencia con el tema de HomeAdvisor, no tengo mayor cosa que hablar al respecto. No sé qué otra pregunta tengas por ahí que nos estén haciendo. No, ya no ya no he recibido más ninguna. Déjame mirar el chat, ¿no? Y si me dejas compartir, entonces, ¿no? Te quedan páginas. No tengo más preguntas. Listo, bueno, fue un poquito, quedaron unos temas en el tintero, me hubiera gustado hacer el ejercicio de abrir una página en Google My Business, de pronto ya estamos llegando como al final de la sesión, pero pues aquí están mis datos, mi nombre, estoy con mucho gusto disponible para cualquier pregunta que ustedes tengan y pues obviamente muchísimas gracias a mi casa Resource Center por hacer posible este tipo de prácticas. Si tienen otro tipo de preguntas, estoy a sus órdenes. Obviamente pues pueden trabajarlas a través o hacérmelas llegar a través tuyo, de Ana o de algún... Margarita está de las otras. preguntando que cómo accesar la presentación. Se la vamos a hacer llegar por correo electrónico, Margarita. Y también se puede comunicar con nosotros al teléfono que yo voy a poner en pantalla cuando Gabriel me permita compartir el screen. Con la recomendación de que nos sigan, por favor, en las redes sociales para nosotros poder hacerles llegar a ustedes talleres como este. No quiere subir, así es que voy a tener que decir gracias por participar. Nuestras consultorías son gratis, se pueden quedar después del programa y le tomo los datos para hacer una cita, o nos pueden llamar al 303-573-1302. Gracias por participar y hasta la próxima. Muchas gracias, chao.